Bueno, como les había comentado, entonces vamos a ver el día de hoy, continuando con el tema de mecánica de fluidos, unos videos que la verdad se me hacen muy interesantes y la verdad muy completos. Y bueno, vamos a ver el tema relacionado a conceptos básicos que ya los hemos visto en las clases anteriores. Vamos a reforzar un tanto esos conceptos, pero también vamos a ver otros más que son también importantes para el tema en este caso, de esos fluidos. Existen, pues bueno, varios conceptos, pero vamos a comenzar con ello la clase del día de hoy. Entonces, pongan atención, ingenieros, y comenzamos. Me dicen si alcanza a escuchar Los el video. conceptos básicos de la mecánica. Si se escucha, Sí, si se escucha profe. el audio. Perfecto, bueno, entonces lo voy a reproducir desde un principio. Comenzamos. Vamos a analizar los conceptos básicos de la mecánica de fluidos. Para definir la mecánica de fluidos, vamos a recordar primero qué es la mecánica. La mecánica, bueno, es una rama de la física que se encarga de estudiar el movimiento y el equilibrio de los cuerpos, así como de las fuerzas que los producen. ¿Esto qué significa en términos más sencillos? La mecánica es aquella que estudia qué fuerzas o qué hace que algo entre en movimiento, o qué fuerzas o qué hace que algo se encuentre en equilibrio. Es decir, estudia por qué algo se mueve o por qué se queda quieto. Eso es la mecánica en términos más simples. Ahora vamos a analizar qué son los fluidos. Para los fluidos tenemos varios conceptos. Tenemos uno, por ejemplo, que es una sustancia cuyas partículas presentan una gran movilidad y se desplazan libremente debido a la poca cohesión entre ellas. Otra definición es una sustancia que tiene poca resistencia a no fluir, o sea, algo que fluye, y que además puede ajustarse a diferentes formas. Y otro concepto más sencillo es, un fluido es una sustancia que fluye y se adapta a su recipiente, es decir, los líquidos y los gases. Supongamos que tenemos dos jarras. Si esta primera jarra la lleno con rocas, sabemos que la roca no es un fluido y no se está ajustando a la forma de la jarra, no está llenando los espacios, no se está adaptando al recipiente. En cambio, si yo la jarra la lleno con agua, el agua es un líquido, es un fluido y se adapta perfectamente a la forma de la jarra. ¿Listo? Entonces, eso es un fluido. Es una sustancia que puede fluir y se puede adaptar a cualquier recipiente. ¿Listo? Ahora unamos estos conceptos. Tenemos mecánica y tenemos fluidos. Entonces, ¿qué es la mecánica de fluidos? Simplemente es una rama de la física que estudia el comportamiento de los líquidos y los gases. Pero hay algo más. Algo que tiene que ver con el comportamiento de estos fluidos, de los líquidos y los gases. Sabemos que la mecánica se encarga de estudiar el movimiento y lo que se mantiene quieto. Entonces el comportamiento hace alusión a los fluidos que están en reposo y a los fluidos que están en movimiento. Cuando algo se encuentra en reposo, hacemos alusión a que se encuentra estático, está quieto. Si hacemos alusión a los fluidos, podemos decir que la parte de la mecánica de fluidos que estudia a los fluidos en reposo se denomina hidrostática. Ahora, los fluidos en movimiento, la palabra movimiento quiere decir que algo es dinámico, que hay fuerzas, que hay poder, que algo lo mueve. Como hablamos de fluidos, podemos construir el concepto, o sea, la etimología de la palabra hidrodinámica. Entonces, con estas dos partes podemos decir que la mecánica de fluidos tiene dos ramas. Una rama que es la hidrostática, que estudia los fluidos en reposo, y una rama que es la hidrodinámica, que estudia los fluidos en movimiento. Por lo tanto, el concepto ahora lo podemos retomar. Quedaría la rama de la física que estudia el comportamiento de los líquidos y los gases cuando están en reposo, o sea, hidrostática, o en movimiento, es decir, hidrodinámica. Ya con esto tenemos el concepto propiamente dicho de la mecánica de fluidos. Antes de abordar los principios de la mecánica de fluidos, es necesario repasar un poco algunas propiedades de los fluidos, las propiedades más básicas. Por ejemplo, vamos a hablar un poco de la densidad. La densidad también se denomina masa específica. Entonces, cuando digan masa específica, no piensen en nada raro, hagan de cuenta, es lo mismo que la densidad. Es el mismo concepto. Su definición es que la densidad es la cantidad de materia por cada unidad de volumen. Esto de la cantidad de materia quiere decir
¿cuántas partículas puedo yo apretar en una unidad de volumen? ¿Cuánto puedo meter ahí? O sea, todo esto tiene mucho que ver con cuán juntos o separados están los átomos o las moléculas de una sustancia. Recordemos, por ejemplo, los estados de la materia. Cuando algo es sólido, tenemos que todas sus partículas están muy pegadas, estrechamente relacionadas. Por eso es sólido, es compacto, es muy denso. Entonces, este estado de la materia es el estado más denso, el estado sólido, podría decirse, ¿listo? Si analizamos el estado líquido, aquí las partículas ya tienen cierta separación, cierta libertad, que ya les permite fluir, ya no están tan atadas a sí mismas, no están todas pegaditas, no es un sólido como una roca, sino que ya es un líquido como el agua, ¿listo? O sea, ya la densidad va disminuyendo, y si es gaseoso, obviamente la densidad es menor, o sea, es menos denso. ¿Por qué? Porque sus partículas ya están bastante separadas, lo cual quiere decir que para llenar cierto volumen necesito menos materia. Yo con un gas puedo llenar todo este recipiente grandote porque el gas se puede expandir, puede ocupar mucho volumen. Veamos otro ejemplo. Si yo tengo un cubo de madera, ¿sí? Digámosle, tiene un volumen de 15 centímetros cúbicos, y tengo un cubo de hierro que tiene exactamente el mismo volumen. Entonces yo sé que ocupan el mismo espacio, tienen el mismo volumen, 15 centímetros cúbicos, pero hemos de saber que uno pesa más que el otro, uno tiene que tener más masa que el otro, porque si me colocan un trozo de madera en un brazo y un trozo de hierro en el otro, obviamente el hierro me va a pesar más. ¿Y esto por qué sucede? Porque uno es más denso que el otro. Entonces las partículas de la madera pueden llegar a tener cierta separación, mientras que las partículas del hierro o un metal por lo general están bastante pegadas, están bastante unidas. Eso es una fuerza de cohesión más grande. Entonces yo puedo meter más unidades de materia, o sea, más partículas en un volumen de hierro que partículas en un volumen de madera. Aquí perfectamente la madera tendría 20 gramos, mientras que el hierro en el mismo volumen tendría 85 gramos. ¿Qué quiere decir? Que la madera es un material menos denso que el hierro. Ya con esto dejamos claro el concepto, pero tenemos que analizar también cuáles son sus fórmulas o ecuaciones. Para la densidad la vamos a representar por la letra griega ρ. ¿Listo? Ese símbolo que parece una P minúscula, aunque no es una P minúscula, es una letra griega. ¿Listo? Y es la que me va a representar la densidad o masa específica. Recordemos que es lo mismo, densidad y masa específica. Y la fórmula o el procedimiento sería agarrar la masa y dividirla en el volumen. Recordemos que esta V pequeña, esta V, no V pequeña sino V, representa el volumen y esta M representa la masa. De aquí fácilmente podemos deducir cuál es la unidad de la densidad. La unidad es el kilogramo sobre metro cúbico. Esto en el Sistema Internacional de Unidades. Bien. La masa se mide en kilogramos y el volumen se mide en metro cúbico. Por eso es lógico que el kilogramo se va a dividir por cada metro cúbico que se tenga. Entonces aquí damos por terminado lo que es la propiedad del fluido en cuanto a la densidad. Ahora analicemos otra propiedad. Hablemos del peso específico. El peso específico se define como la relación que existe entre el peso y el volumen que ocupa una sustancia. Analicemos un poco su fórmula o ecuación de una vez para que entendamos más clara la cosa. El peso específico, bueno, tiene mucho que ver con la palabra peso. Recordemos el peso sin lo específico. El peso lo representábamos con la letra. Así que quieres aprender inglés. Aquí tienes 3 mitos que son completamente falsos. 1. Debes hablar W. Recordamos que el peso se puede calcular como el producto de la masa por la gravedad. Bien, o sea, eso es el peso. El peso normalmente se calcula masa por gravedad. Ahora, si hablo de peso específico, simplemente agreguémosle lo específico. Pues si el peso es igual a masa por gravedad, pues el peso específico va a ser igual a masa específica por gravedad. Pero ¿qué es la masa específica? Hace poco lo vimos. La masa específica es la misma densidad. O sea que donde vea masa específica voy a colocar masa sobre volumen. Bien, entonces podemos abordar la ecuación del peso específico de una vez. Tenemos peso específico, utiliza la letra griega gamma, es esta que parece una Y pero se llama gamma. Bien, ¿a qué va a ser igual el peso específico? A la masa específica, que es masa sobre volumen multiplicada por la gravedad, es decir, la multiplico por la constante G de gravedad. Listo, este valor ya lo conocemos, que es de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Listo, pero analicemos un poco más la ecuación. Bien, recordemos que si tengo multiplicando a la masa por la gravedad, masa por gravedad es lo mismo que el peso. Listo, el peso que ya habíamos visto. El peso específico va a ser igual al peso
dividido en el volumen que ocupa ese cuerpo o esa sustancia. Y por lo tanto su unidad va a ser newton sobre metro cúbico. ¿Por qué? Porque el peso lo mido en newton y el volumen lo mido en metros cúbicos. Entonces, esto es el peso específico. ¿Qué es el peso específico? Simplemente el peso que se ve relacionado con el volumen que ocupa dicho cuerpo que estoy pesando o dicha sustancia que ocupa cierto espacio. Analicemos una tercera y última propiedad, aunque los fluidos tienen más propiedades. Analicemos la presión. La presión es la cantidad de fuerza ejercida por unidad de área. ¿Qué quiere decir? Que vamos a analizar el efecto que produce una misma fuerza aplicada a diferentes áreas. Coloquemos un ejemplo un poquito más gráfico. Supongamos que tenemos aquí un pino de boliche y una puntilla o un alfiler. Analicemos la cabeza. La cabeza del boliche obviamente es más grande que la cabeza de la puntilla o alfiler. Entonces aquí tengo más área y aquí tengo media. Bien, vamos a tratar de clavar este boliche en la pared. Y también vamos a tratar de clavar este alfiler o esta puntilla también en la pared. Apliquémosle a ambos la misma fuerza. ¿Listo? Entonces, en estos dos experimentos, ¿qué es constante? La fuerza que le voy a aplicar al boliche es igual a la fuerza que le voy a aplicar a la puntilla o el alfiler. Y las únicas diferencias son que aquí el boliche tiene un área más grande que el área de la cabeza del alfiler. Si al boliche le aplicamos la fuerza del martillazo, lo más seguro es que no lo logremos clavar a la pared. Va a ser muy difícil porque es un área muy grande que está recibiendo toda la fuerza, o sea, la fuerza se está dispersando, se está distribuyendo en toda esa área. En cambio, si aplico la fuerza en una puntilla, lo más seguro es que la logre clavar porque el área es más pequeña. Toda la presión, por eso es que la presión es la fuerza ejercida por unidad de área, toda esa fuerza se concentró en poca área, o sea que ejerció mayor presión. En cambio, con el boliche golpeamos y toda esa fuerza se distribuyó en toda esa área. Por lo tanto, aquí pues una fuerza aplicada a un área pequeña ejerce una mayor presión. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la presión? Es la relación que hay entre la fuerza que estoy ejerciendo y el área sobre la cual la estoy ejerciendo. No es lo mismo en un área pequeña que en un área grande. Veamos la fórmula o la ecuación de la presión. Para calcular la presión, bueno, la letra es una P mayúscula, que me representa la presión, F va a ser fuerza, A va a ser de área, entonces viene dada por la división o cociente de la fuerza dividido en el área. La unidad es muy sencilla de deducir, la fuerza se mide en newton y el área se mide en metros cuadrados. Pero es común que esto, newton sobre metro cuadrado, lo denominemos pascales. Entonces un pascal equivale a un newton sobre metro cuadrado. ¿Qué tal, ingenieros? Hola, ¿qué tal, ingenieros? ¿Qué les parece este video? Muy bien, profe, muy bien explicado. Sí, El área sacamos, o dijo sea, que es metro cuadrado, ¿verdad? así es. Sí, de hecho, sí, fíjense que, bueno, ya les compartí el link aquí en el chat de Meet. Entonces, por si lo quieren checar, observen, mire, por ejemplo, estas unidades, esto es muy básico, ¿no? Entonces, para que por favor vayan haciendo sus respectivas, por ejemplo, la densidad, vamos a utilizarla. Es algo Profe, también. Sí, adelante, no ha ingeniero. subido la presentación, Se corta el audio, ingeniero. Díganos, porque sí se cortó el audio. no ha subido la presentación que la otra vez nos dijo. Eh, pues bueno, La estamos subiendo, presentación, a ver, perdón, ¿dónde, profe? recuérdame. Es que se acuerda que había una donde estaba sólido, luego estaba unos vasos de laboratorio de química y unas botellas, Ah, como ok. estos. Ajá. Y esa Sí, sí. presentación dijo que le iba a subir, pero no sé dónde le iba a subir. Ah, ok, te refieres a esta imagen, ¿verdad? Sí, mira, yo Ajá. creo que lo más seguro, ahorita verifico porque estuve subiendo una información, pero no sé si la cargué o la subí ahí al chat, a Classroom, pero déjame de una vez ahorita verifico, porque igual sí se me pudo haber eh, tópicos selectos de física, no le he subido, fíjate, pero, no, este es de campos vectoriales
Les dejé, ¿verdad? Vimos lo del video de hidrostática, ¿no? Hidrodinámica, perdón. Ok. Sí, déjame, yo creo que terminando la clase subo eso, mi estimadísimo ingeniero Ricardo. No he subido esa información y qué bueno que me lo recordaste para subir la información a la carpeta que tenemos asignada y así lo puedan ustedes visualizar. Sale, Sí, profe, gracias. sí, porque mira, es la presentación. Déjame de una vez aquí la checo antes de que se me vaya ahorita. Tenemos todavía tiempo, pero en relación a este video que les compartí, sí no la he subido, mi estimado Ricardo. Tienes toda la razón. Mira, ahorita de hecho ya la compartí en formato PDF. A ver, déjame ver, ¿qué es esta misma? Sí, porque estuve haciendo modificaciones. Vimos lo que es la física, diferentes temas de física, no lo sé. Ahorita las comparto, ahorita se las comparto, pero sí es importante entonces ahorita lo que acabamos de ver en este video, de una otra forma es necesario que tomamos en cuenta esas condiciones o esas propiedades que nos mostraron ahorita, ¿no? Como fue la densidad, cómo es el peso específico, que claro, si estamos hablando de un líquido, de un sólido, pues claro que esto va a variar, ¿no? Entonces sí es importante que vayamos realizando esto. Ahorita estoy convirtiendo de una vez las presentaciones en formato PDF para que ustedes, para compartirlas allí en el grupo. Ya se las puedan ustedes, las puedan visualizar. Y aunque bueno, como es formato PDF, ya saben que la presentación de una otra manera, cuando en este caso de PowerPoint a PDF, pues cambia la posición de las imágenes, ¿no? Pero bueno, lo que importa es el contenido, yo creo que eso es lo mejor. Entonces ya ahorita estoy haciendo esto que me preguntaron, para que de una vez lo tengan dentro de la carpeta. De hecho, ahorita lo voy a subir a la carpeta que tenemos de tópicos selectos de física, y así ya ustedes puedan visualizar esta información de una manera creo que más clara, ¿no? Entonces déjenme escribir aquí, presentaciones de mecánica clásica, mecánica de fluidos. Y de una vez se las comparto, no se me vaya a olvidar. Entonces déjenme agregar de una vez esas dos carpetas. Más bien son dos archivos en formato PDF. Entonces uno se llama tópicos selectos de física, que es parte de la presentación, y el otro se llama fluidos, y es la presentación, ¿verdad? Es la presentación. Entonces ahorita para que ustedes la puedan visualizar. Y qué bueno que me recordaste eso, ingeniero Ricardo, porque si no se me olvida, ¿verdad? Con algunos pendientes que tengo también que hacer. Entonces ahorita aquí rápidamente ya están cargados. Ahorita los voy a publicar para que puedan ingresar a la carpeta que tenemos en Google Classroom de Mesoterapia, tópicos selectos de física, marzo-julio 2021. Ya están cargados. Por si tienen algún comentario, pues con todo gusto ahí están. Pueden visualizar las presentaciones. ¿Ok? Bueno, entonces les comentaba, tenemos ahorita este video que de una otra forma nos permitió comprender un poquito lo que es la densidad, que se refiere a una masa específica, y en pocas palabras es la cantidad de materia por cada unidad de volumen. Entonces aquí al decirnos volumen, entonces estamos hablando que va a tener unidades en metros cúbicos. Y aquí lo podemos ver, aquí está la masa específica. Observen que ya está hablando de un volumen, hablando de una caja, pues está hablando en unidades de longitud en centímetros de metros cúbicos. Volumen de 15 centímetros cúbicos. Ahí pueden ver. Y luego tiene otra que contiene, pues prácticamente es otro material, pero tiene también igual el mismo volumen, que eso es lo que empieza a hacer él. Posteriormente, de acuerdo como vamos viendo el video, empieza a analizar la estructura de cada uno de ellos, en este caso la madera, y en este caso puede ser el acero o puede ser el hierro. Recordando que dependiendo de la estructura molecular, que en este caso es una imagen que nos proporciona la estructura de cómo está ese material, entre más cercanas estén esa cantidad de moléculas, ya sea de una sustancia, de un líquido, de un sólido, pues nos va a indicar qué tanta densidad tienen ellos, ¿no? Esa es de una otra manera. Entonces, esto lo podemos, por ejemplo, podemos observar metales que son bastante, por ejemplo, el titanio, es un metal bastante duro, y sobre todo debido a ¿qué? A su estructura molecular, que están unidos
están muy juntas esos átomos y esas moléculas de ese material, ¿no? Por mencionar algún ejemplo. Y aquí nos empieza a hablar sobre algunas características y luego nos habla sobre la densidad. Y aquí está la fórmula, ¿no? La densidad es igual a una masa dividida entre un volumen. Y eso pues aquí lo va explicando de manera muy general y muy rápida. Aquí tenemos las unidades de la densidad, que son masa en unidades de kilogramo y volumen en metros cúbicos. Esta ecuación vamos a utilizarla bastante durante este curso, ¿no? Y aquí nos empieza a hablar ya de otras cosas, como es el peso específico, que también es muy importante el peso específico, y aquí viene una formulación que él propone. En este caso, el peso específico está en relación al peso, que lo definimos como W. Hay que hacer la diferencia porque recordando que ustedes como ingenieros en electrónica, al hablar de potencia estamos hablando en el uso de las unidades de watts. Entonces nada más hay que identificar cuándo vamos a utilizar, sobre todo dependiendo del tema, si es peso o es potencia, ¿no? Posteriormente viene la masa de ese cuerpo y también pues tiene que ver la gravedad, que es una constante gravitacional, y ya sabemos que equivale a 9.81 metros, ¿verdad? Sobre segundo cuadrado, o 32.2 pies, ¿verdad? Pies ¿es correcto? No libras sobre pies, ¿verdad? Tengo entendido cuadradas. Bueno, aquí está parte del peso específico, la masa específica, incluso aquí pueden observar, el peso específico es masa específica por gravedad, pero aquí interviene la densidad específica aquí de ese material. Y entonces aquí tenemos parte de ese peso específico que ahora lo vamos a representar con la letra, creo es gamma, si no me equivoco, del alfabeto griego. Posteriormente viene la masa sobre el volumen multiplicada por la gravedad, ¿sale? Entonces, podemos observar que para encontrar el peso específico empezamos a echar mano de lo que viene siendo la fórmula de la densidad, y aquí la estamos incluyendo, ¿no? Para, a final de cuentas, tener lo que se refiere al peso sobre masa. Y esas son sus equivalencias, ¿no? De esa fórmula, que tiene que ver con el peso específico. ¿Y cuáles son las unidades del peso específico? Pues en este caso, newton sobre metro cúbico. Y continuando con parte de la presentación, también es importante hablar de la presión. La presión juega un papel muy importante en un fluido, ¿sí? Porque no es lo mismo la presión que tenemos ahorita aquí en este medio, en donde está el aire, a la presión que podemos encontrar abajo del agua, ¿no? Y hablando de un líquido, pues lógicamente la presión varía y cambia constantemente. Y aquí nos da un ejemplo, tenemos un bolo, cuando en este caso la cantidad de fuerza ejercida por unidad de área. Entonces observamos que aquí el personaje está clavando un bolo y del otro lado está clavando en este caso un clavo, ¿no? Y podemos observar cómo empieza a ejercerse esa presión sobre determinados cuerpos. De aquí podemos observar que, pues bueno, no hace absolutamente nada al golpear el bolo, pero ¿qué sucede cuando se clava en este caso en otra superficie ese clavo? Pues es obvio que va a penetrar esa superficie que tenemos ahí, ¿no? Y de esa manera pues empezamos a observar que existe una cantidad de presión, y dice que la cantidad de fuerza, la presión es la cantidad de fuerza ejercida por unidad de área. Y entonces estamos hablando que va a ser una fuerza que está en unidades de ¿qué? De newton sobre un área que van a ser metros cuadrados. Y nos indica que una fuerza aplicada a un área pequeña ejerce mayor presión. Y aquí lo dice el enunciado, una fuerza aplicada a un área pequeña ejerce mayor presión. Entonces, de estas dos figuras, ¿cuál es la fuerza que se aplica que ejerce mayor presión? ¿Cuál de esas dos figuras corresponde a esa pregunta? ¿Cuál de esas dos áreas ejerce mayor presión? La del clavo. Aunque es un área más pequeña, ¿verdad? Sí. Pero ejerce mayor presión. Que en el caso del bolo, se está golpeando, pero pues prácticamente nada más está haciendo ejercer una presión sobre el otro cuerpo. Pero en el caso del clavo, es por eso que dice que una fuerza aplicada a un área pequeña. En este caso aquí estamos observando que es un área pequeña y ejerce una mayor presión, ¿no? Entonces, como parte de esos conceptos relacionados a la presión. Y bueno, aquí está la fórmula de la presión, en la cual la presión es igual a una fuerza ejercida por una unidad de área. Y las unidades que respectivas para este caso son newton sobre metro cuadrado, ¿no? Recordando que el newton, pues su equivalencia es kilogramo por metro sobre segundo, ¿no? Entonces, para que por favor vayan haciendo sus anotaciones respecto a estas unidades. ¿Alguna pregunta hasta el momento, ingenieros? ¿Algún comentario que deseen hacer respecto a esta presentación? ¿Y cuáles eran los fluidos de reposo? Creo que
estaban al principio, profe, no los alcancé a notar. Claro que sí, vamos a checarlos. Aquí vamos a comenzar. De la mecánica de fluidos. Para definir la mecánica de fluidos, que se encarga de estudiar el movimiento y el equilibrio de los cuerpos, así como de las fuerzas que los producen. ¿Esto qué Perdón, me equivoqué. significa en términos más sencillos? La mecánica es aquella que estudia qué fuerzas o por qué se varios conceptos entre ellas. Otra definición es una sustancia de diferentes formas. Y otro concepto más sencillo es, un fluido es una sustancia que fluye y se adapta a su recipiente, es decir, los líquidos, los gases, rocas. Sabemos que la roca no se está adaptando a la jarra. ¿Listo? Entonces, a cualquier mecánica y tenemos fluidos, mecánica de los gases, de los líquidos y los gases. Se mantiene quieto. Entonces, cuando algo se encuentra en reposo, hacemos alusión a que se encuentra estático, está quieto. Si hacemos alusión a los fluidos, podemos decir que la parte de la mecánica de fluidos que estudia a los fluidos en reposo se denomina hidrostática. Ahora, los fluidos en movimiento, la palabra movimiento quiere decir que algo es dinámico, que hay fuerzas, que hay poder, que algo lo mueve. Como hablamos de fluidos, podemos construir el concepto, o sea, la etimología de la palabra hidrodinámica. Entonces, con estas dos partes podemos decir que la mecánica de fluidos tiene dos ramas, una rama que es la hidrostática, que estudia los fluidos en reposo, y una rama que es la hidrodinámica, que estudia los fluidos en movimiento. Por lo tanto, el concepto ahora lo podemos retomar. Quedaría la rama de la física que estudia el comportamiento de los líquidos y los gases cuando están en reposo, o sea, hidrostática, o en movimiento, es decir, hidrodinámica. Ya con esto tenemos el concepto propiamente dicho de la mecánica de fluidos. Antes de abordar los principios de la mecánica de fluidos, es necesario repasar un poco algunas propiedades de los fluidos, las propiedades más básicas. Por ejemplo, vamos a hablar un poco de la densidad. ¿Sí contestaba su pregunta, ingeniero? Sí, profe, gracias. No, al contrario, pues por eso estamos, ¿no? Disculpe que... Profe, una ¿voy a poner lo de los pesos? Ok, vamos a ver lo de los pesos, a ver. Aquí está la densidad, ¿no? Aquí está la densidad. Aquí está parte de la densidad específica. Lo que observamos, ¿no? Aquí está la masa, la densidad, que tiene que ver con la masa. Aquí está otra vez la formulación de la densidad, que están sus unidades. El peso específico, ¿a eso te refieres, ingeniero Ricardo? Sí, profe. Ok, ahí vamos, pasito al pasito. Bueno, aquí lo... Profe, entonces W es el peso específico o en sí es el peso normal, o sea, el peso. En este caso es un peso normal, porque el peso específico, si te fijas, aquí te dice, es la relación existente entre el peso y el volumen que ocupa una sustancia. Entonces, lo que están haciendo aquí es haciendo una relación de la masa específica entre un volumen. Es por ello que aquí hacen mención de esto. En la siguiente diapositiva, aquí, en la que continúa, incluye la gravedad. Pero en este caso, porque están haciendo la equivalencia, ¿no? Que el peso es igual a una masa por gravedad. Pero aquí ya viene en relación al volumen. Que de hecho, no sé si viene aquí la otra fórmula, permíteme. Anterior. Sí, más adelante. Aquí está la densidad. Mira, la densidad, a final de cuentas, es masa sobre volumen, ¿correcto? Eso es lo que están haciendo. Y posteriormente, como todo es específico, entonces la densidad de masa específica es de la fórmula. Para hablar de masa específica, tenemos que tomar en cuenta la relación de masa-volumen. Y aquí está, mira. Tomamos la relación masa-volumen. Aquí está. Masa-volumen. Y posteriormente se va a tener que agregar la gravedad. Aquí está, mira. Pero a final de cuentas tiene que tomarse en cuenta pues lo relacionado a lo que mencionábamos hace ratito. Para poder hacer esa... Sí, dime. ¿Y qué diferencia hay entre el peso y la masa? Bueno, si vemos las definiciones, que de hecho aquí no la... Por ejemplo, aquí está el peso, ¿no? Si te fijas. El peso, ese es el peso específico, ¿no? Es el de la letra griega. Ah, ok. Pero en el caso de W, el peso está en función de una masa y de una gravedad. Ese sería lo relacionado a peso como tal.
no peso específico, sino el peso. El Sí, peso es sí. una relación entre una masa y una gravedad. Pero ya Y el la peso masa es específico, la cantidad de sustancia que contiene un sólido, ¿no? exactamente a eso se refiere. Así es, esa sería la definición como tal de masa, ¿correcto? Ok, Así va, es. gracias. Ya me No, quedó más claro. sí, porque es una diferencia bastante considerable, ¿no? Y entonces aquí podemos observar la fórmula del peso específico, les comentaba, y vamos haciendo la relación de masa por gravedad dividida entre volumen, pero aquí nos aparece un concepto peso sobre volumen. ¿Por qué? Porque esta fórmula que está aquí en el denominador, masa por gravedad, es igual a peso, ¿correcto? Entonces hace esa relación. Posteriormente, por eso la sustituye, y a final de cuentas, el peso específico está en función de una masa, de una gravedad y del volumen en que está contenido. Estamos hablando si es un líquido, si es un sólido o es un gas, ¿no? Específicamente de líquidos y gases, que es lo que está refiriendo la mecánica de fluidos. Y en resumidas cuentas, entonces, el peso específico va a ser la relación entre, en este caso, una masa multiplicada por una gravedad dividida entre el volumen. Y las unidades van a ser newton sobre metro cúbico. ¿Ok? Y aquí pues podemos observar esto. Luego viene la presión. La presión, como vimos en el ejemplo anterior, se tiene un alfiler, o en este caso un clavo, y se tiene también lo relacionado a un bolo de boliche, en donde la presión es, en pocas palabras, la cantidad de fuerza que se ejerce por una unidad de área. Y entonces lo que se hace en el ejemplo es, pues, tratar de clavar ese bolo en la pared y el clavo en la pared. Entonces, como pueden observar, el bolo tiene una gran cantidad, es un área más grande. Por consecuencia, se va a ejercer una fuerza, pero no va a penetrar la pared. En el caso del clavo, ¿qué es lo que sucede? Pues tenemos un área más pequeña, y en este caso, pues la superficie, pues igual donde va a penetrar es más pequeña, pero a final de cuentas se va a generar una mayor cantidad de presión, que es la definición que tratamos de encontrar. Entonces, la definición a la que se llega era lo que habíamos platicado, que una fuerza aplicada a un área pequeña ejerce mayor presión, y aquí lo podemos observar. Entonces aquí estamos viendo que es un área más grande, la que tiene la base del bolo, entonces por consecuencia va a ejercer menor presión sobre esa pared o sobre ese bloque de madera. Pero en el caso del clavo, tenemos un área más pequeña y por consecuencia va a generar una mayor presión. Entonces, y aquí podemos colgar un cuadro, podemos colgar lo que ustedes quieran, y de final de cuentas se está ejerciendo mayor presión sobre esa área. Ese es como parte de la definición de la presión, que es la cantidad de fuerza ejercida por unidad de área. Y hacer la relación con un ejemplo, que es lo más importante, ¿no? Ya para terminar, pues tenemos que la fórmula de la presión, aquí está, es una fuerza sobre un área, en este caso una unidad de área. Y aquí empieza a hacer otras relaciones, y las unidades son newton sobre metro cuadrado, ¿verdad? Y aquí pues prácticamente concluimos parte de este video, ¿no? Entonces, ahorita voy a compartir otro de ello, pero sí es importante, ingenieros, que vayan ustedes haciendo sus anotaciones en su libreta, o si tienen alguna hoja donde ustedes vayan viendo esta información, pues con todo gusto. Sí, hombre, ahorita escuchamos un anuncio que no está dentro del pago de los servicios, ¿verdad? De una compañía de gas que pasó aquí cerca de aquí de donde vivo yo, ¿verdad? Sí, luego pasan algunos otros personajes como lo de los que compran materiales ya antiguos, que compren ¿El fierro amigo? viejo y cosas así. ¿Vale? Colchones. Colchones. Exactamente. Ese merito. Ya se acordaron. Bueno, me da O el de mucha las risa fresas. porque también de las veces, ¿verdad? O el del pan, ahí viene el pan también. Bueno, un montón de anuncios, ¿verdad? Que ustedes van a escuchar, que pues no son parte de nuestra vida diaria aquí en la ciudad. Bueno, vamos a continuar con otro de los videos. Ya me hicieron reír, hombre, pero bueno, está todo dar. Sale, pues entonces vamos a continuar con otro. Perdón, ¿alguna pregunta? Ya me salió un poquito de lo que estamos, del tema. ¿Alguna pregunta, ingenieros? ¿Y a la Pues yo orden? creo que no, profe. Ya quedaron ¿No? claros. Dale, Nada, pues. profe. Pues vamos a continuar. Perfecto, entonces vamos a continuar con otro video que también es importante, que también
está relacionado con estos temas, que en este caso vamos a hablar un poquito de fluidos. Entonces déjenme compartirles la pestañita y vamos a buscar el tema de fluidos. Sí, si ustedes en algún momento, yo creo que también sería importante, si ustedes se encuentran algún video o algún tutorial o algo relacionado con este tema, ya sea una caricatura, una imagen chusca, qué sé yo, que tenga que ver con parte de los fluidos, pues adelante. Yo creo que es importante que me la puedan compartir porque esto nos va a permitir, pues también enriquecer parte de esta materia, ¿no? Entonces, yo creo que si alguien sabe, pues con toda confianza, compártanos esa información, ¿no? Ok, bueno, vamos a ver ahora lo relacionado a otro tema que también está relacionado con fluidos. Y bueno, vienen algunos conceptos y algunas propiedades. Y vamos a empezar a ver un ejemplo ya relacionado con una tubería. ¿Qué pasa cuando esa tubería es de menor diámetro o de mayor diámetro? ¿Qué sucede, no? Entonces vamos ya a reproducir el video. Si alguien en un momento desea hacer una pregunta, me la indica para hacer pausa al video y después continuamos, ¿no? Entonces voy a reproducir el video para que pongan atención, Que al por favor. aplicarle una fuerza se deforma. Ok, ¿sí se escuchó el audio? Sí, profe, se escucha el audio. Perfecto, corre. Profe. Ahí va. Atención, por favor. Fluidos, concepto y propiedades. Para comenzar este tema, lo primero que tenemos que analizar es qué es un fluido. Un fluido es toda sustancia en fase líquida, gaseosa o inclusive en plasma que se caracteriza porque sus partículas se mueven y cambian de posición con gran facilidad. Un fluido se distingue porque al aplicarle una fuerza se deforma continuamente, debido a los esfuerzos cortantes aun cuando este es pequeño. Los fluidos carecen de forma propia y adopta la forma del recipiente que lo contiene. En sus partículas las fuerzas que las mantienen unidas son débiles, acoplándose a las paredes de un recipiente. Por esa razón, si tú metes un fluido en un recipiente o en un vaso, este tomará la forma del vaso o del recipiente. Algunas sustancias fluyen y se adaptan a los recipientes donde son ubicados y también se dispersan o se deslizan con gran facilidad por los ductos o contenedores donde se intentan contener. Como ya habíamos mencionado, los fluidos están conformados por los líquidos y los gases, pero hay diferencias entre estos dos, siendo los gases mucho menos viscosos. Otra diferencia es que los líquidos toman la forma del recipiente que los aloja con gran facilidad manteniendo su propio volumen, pero en el caso de los gases carecen tanto de volumen como de forma propia. Las moléculas no coaccionadas se deslizan en los líquidos, en cambio los gases se dispersan o se mueven con libertad. Esto es una pequeña explicación de lo que es un fluido y cuáles más o menos son sus características, pero a lo largo de este video vamos a ver sus propiedades y en general qué es un fluido. Antes de comenzar con las propiedades de los fluidos, como sabrán, el área de la física que estamos analizando en esta serie de videos se llama mecánica de fluidos. Esta es una rama de la física que estudia el comportamiento de los fluidos, ya sea que estos se encuentren en reposo o en movimiento. Una vez aclarado esto, vamos a empezar. En un principio del video explicamos lo que era un fluido, pero si lo definimos bien, sería todo cuerpo que tiene la propiedad de fluir, ya que carece de rigidez y elasticidad, por lo que su forma siempre se altera, según el recipiente en el que se encuentre. Un claro ejemplo es cuando en un vaso metemos agua. El agua se acopla al espacio en donde se está conteniendo, es decir, el vaso. Ahora sí, comencemos con las propiedades de los fluidos. La primera propiedad es la compresibilidad. Es una propiedad que provoca que los cuerpos disminuyan de volumen al someterlos a una presión. No todos los cuerpos son compresibles. Tenemos aquí un ejemplo de compresión. Vamos a comprimir aire en una jeringa y si te fijas, aquí el aire se comprime reduciendo su volumen. En cambio con el agua esta no se comprime, dejando claro que no todos los cuerpos son compresibles. En cuanto a la viscosidad, esta es la segunda propiedad de los fluidos. La viscosidad es una medida de resistencia del fluido al corte cuando éste está en movimiento. En pocas palabras, es una medida de resistencia interna por fricción al flujo. Para que me entiendan mejor, pondré un ejemplo aquí. Aquí
tenemos dos vasos con fluidos diferentes. En uno tenemos miel y en el otro tenemos agua. Tienen diferentes niveles de viscosidad. En ambos dejaré caer una moneda, pero en uno tardará más en caer debido a la viscosidad. Donde haya menos viscosidad, caerá más rápido. Como puedes ver, la miel es más viscosa que el agua. La viscosidad es la resistencia que ofrece un líquido para fluir libremente. La miel no fluye tan fácilmente como lo... I've always loved sci-fi and the idea of being right on the edge of discovery. lo hace el agua. La tercera tienen diferentes niveles de viscosidad. En pocas palabras, es una medida de resistencia interna por fricción al flujo. Para que me entiendan mejor, pondré un ejemplo aquí. Aquí tenemos dos vasos con fluidos diferentes. En uno tenemos miel y en el otro tenemos agua. Tienen diferentes niveles de viscosidad. En ambos dejaré caer una moneda, pero en uno tardará más en caer debido a la viscosidad. Donde haya menos viscosidad, caerá más rápido. Como puedes ver, la miel es más viscosa que el agua. La viscosidad es la resistencia que ofrece un líquido para fluir libremente. La miel no fluye tan fácilmente como lo hace el agua. La tercera propiedad es la tensión superficial y es causada por los efectos de las fuerzas intermoleculares que existen en la interfase. La tensión superficial depende de la naturaleza del líquido, del medio que le rodea y de la temperatura. La superficie de cualquier líquido se comporta como si sobre ella existiera una membrana que cubre al fluido. Un claro ejemplo de esto es cuando metemos una aguja al agua. Este queda flotando debido a la temperatura y al medio que lo rodea. La cuarta propiedad de los fluidos es la densidad. Este ya lo habíamos explicado en un video llamado peso, masa, volumen y densidad. En la descripción te voy a dejar el link del video. En esta ocasión lo vamos a mencionar pero como una propiedad de los fluidos. ¿Qué es densidad? Es la cantidad de masa por unidad de volumen de una sustancia, lo que quiere decir que entre más masa tenga un cuerpo en un mismo volumen, mayor será su densidad. Un ejemplo aquí es cuando en un recipiente combinamos tres sustancias con distintas densidades: miel, agua con colorante y aceite. Las tres no se mezclan ni tampoco invaden su espacio. Esto es debido a la densidad de cada una de ellas. La densidad provoca que cada una se establezca en su sitio. La sustancia que está en el fondo del recipiente tiene mayor densidad y la que está en la superficie del recipiente es la que tiene menos densidad. El siguiente es la quinta propiedad de los fluidos, el volumen específico. Es el inverso de la densidad y se define como el volumen ocupado por la unidad de masa del fluido. El peso específico es la sexta propiedad de los fluidos. Es el peso del fluido por unidad de volumen. Cambia de lugar dependiendo de la magnitud de la aceleración de la gravedad. La séptima propiedad de los fluidos es la gravedad específica. Indica la densidad de un fluido respecto a la densidad del agua a temperatura estándar. La gravedad específica es adimensional, no tiene unidades debido a que resulta del cociente entre dos unidades de igual magnitud. Eso es gravedad específica. Y por último tenemos la presión. La presión es la última propiedad de los fluidos que vamos a ver en este video. Más profundidad haya, mayor va a ser la cantidad de presión. Entre más en la superficie esté, menor cantidad de presión. También existe un cambio de la presión cuando reducimos el volumen de la tubería. Entre menos área exista, menor cantidad de presión. Entre mayor sea el área que exista en una tubería, mayor va a ser la cantidad de presión. Entonces, ¿esto a qué se debe? Esto es debido a las velocidades que tiene un flujo. En donde hay menor área, existe una mayor velocidad. Y en donde existe mayor área, existe una menor cantidad de velocidad. Por esa razón, pasa esto con la presión. Muy bien, a lo largo de este video hemos analizado distintos conceptos y explicado varias propiedades en cuanto al fluido. Para empezar, quiero que dos definiciones queden completamente claras. La primera, la mecánica de fluidos, que es una subrama de la física que estudia el comportamiento de los fluidos, ya sea que estos se encuentren en reposo o en movimiento. Y fluido, que es todo cuerpo que tiene la propiedad de carecer de rigidez y elasticidad. Su forma se altera según el recipiente en el que se contenga o en el que se encuentre.
Ahora también vimos las distintas propiedades de los fluidos que nos permitieron conocer un poco más en cuanto a lo que es un fluido, como la compresibilidad, la viscosidad, la tensión superficial, la densidad, el volumen específico, el peso específico, gravedad específica y la presión. Estas son algunas de las propiedades de los fluidos. Espero que haya quedado claro. Gracias por tu atención. Nos vemos hasta la próxima. ¿Qué aprendimos hoy? El día de hoy aprendimos lo que son los fluidos, cuál es el concepto como tal de un fluido y cuáles son sus 8 propiedades más importantes. Por supuesto que también analizamos un poco el área que está estudiando los fluidos, que es la de mecánica de los fluidos, una subrama de la física muy importante. Espero que le hayas entendido a cada una de las propiedades y que alguno de los ejemplos que analizamos te hayan servido para entenderlo un poco más. Gracias por tu atención, nos vemos hasta la próxima. Pues así es, ingenieros, ¿qué les pareció esta información? Profe, ¿podría compartir Pues está el link padre. del video, por favor? Con mucho gusto, permítame tantito, déjenme. No. Está padre cuando mezcla la miel, el agua y el aceite. Y de hecho así se llama mecánica de fluidos el video. Y se los voy a compartir aquí a través del chat para que ahí lo tengan como referencia. Está en este caso Profesor, ¿y cómo se mide la viscosidad? pues como podemos observar, mira, te soy sincero, de acuerdo a lo que vimos ahorita, pues en sí hay una unidad, ¿no? Vamos a ver, creo que sí nos Logra mencionó con las gran unidades. facilidad mantener el volumen de los Vamos a ver. fluidos se acopla al espacio. Y si te fijas, aquí el aire, Compresión. ¿Qué es lo que vimos en en acá la pocas viscosidad? palabras, Mira, es una medida de resistencia interna por fricción al flujo. Para que me entiendan mejor, pondré un ejemplo aquí. Aquí, en entonces pocas la palabras, viscosidad es una medida que comenta, ¿no? Resistencia al flujo, al fluido, al corte cuando el fluido esté en movimiento. Sus unidades son kilogramos segundos sobre metro cúbico, esa viene siendo la viscosidad. Pero te refieres a un equipo, pues bueno, debe haber equipos que nos proporcionen medir eso. Pero esas sería como tal las unidades en las cuales se va a medir la viscosidad. Y un ejemplo, pues viene es una siendo medida ¿no? de resistencia interna por fricción al flujo. Para que me entiendan mejor, pondré un ejemplo aquí. Aquí tenemos dos vasos con fluidos diferentes. En uno tenemos miel y en el otro tenemos agua. Tienen diferentes niveles de viscosidad. En ambos dejaré caer una moneda, pero en uno tardará más en caer debido a la viscosidad. Donde haya menos viscosidad, caerá más rápido. Como puedes ver, la miel es más viscosa que el agua. La viscosidad es la resistencia que ofrece un líquido para fluir libremente. La Ahí está, ¿sí escuchaste? ¿Qué es la viscosidad? miel no fluye tan Sí, profe. fácilmente como la A ver, deja regresar un poquito. viscosa que el agua. La viscosidad de la resistencia, la viscosidad, donde haya menos viscosidad, el otro tenemos agua. Tienen diferentes niveles de viscosidad. Viscosidad, En ujú. ambos dejaré caer una moneda, pero en uno tardará más en caer debido a la viscosidad. Donde haya menos viscosidad, caerá más rápido. Como puedes ver, la miel es más viscosa que el agua. La viscosidad de la resistencia que ofrece un líquido para fluir libremente. La miel no fluye tan fácilmente como Perdón, aquí pasó el anuncio, ¿no? Dice Pero una que es la disculpa, ¿no? resistencia, es lo posible, pues se podría decir que es la del agua. resistencia al flujo libremente, ¿no? La viscosidad. Mira, de hecho aquí está la definición, ahorita te la voy a compartir. Aquí está. En pocas palabras, es una medida de resistencia interna por fricción al flujo. Para que me entiendan mejor, pondré un Y o ejemplo sea, se aquí. opone al Aquí flujo, tenemos dos vasos con fluidos en diferentes. este En uno caso. tenemos Ujú. miel y en el otro tenemos agua. Tienen diferentes niveles de viscosidad. En ambos dejaré caer una moneda, pero en uno tardará más en caer debido a la viscosidad. Donde haya menos viscosidad, caerá más rápido. Como puedes ver, la miel es más viscosa que el agua. La Ujú. viscosidad es la resistencia que ofrece un líquido para fluir libremente. La Es la resistencia que opone, en este caso que se opone al paso de un líquido, ¿no? Esa es la viscosidad. miel no fluye tan fácilmente Ujú. como lo hace el agua. Ujú. La tercera propiedad Esa sería como tal lo que se refiere a la viscosidad.
Y de hecho hay equipos, déjame ver si podemos encontrar aquí un equipo. Medidor de... Mira, por ejemplo, hay medidores de viscosidad. De hecho, aquí se llaman viscosímetros, así es como se llaman los medidores de presión. Vamos a poner aquí unas imágenes. Bueno, aquí ya son algunas empresas como tal. Pero aquí vienen, por ejemplo, con algunos ejemplos de ello, de una empresa. A ver si déjenme compartirles la pantalla. Rápidamente, ¿no? Entonces me voy a salir un poquito de esta, que se llama fluidos y conceptos. Y voy a entrar a la otra que se llama de los... Déjenme les comparto los ejemplos de algunos equipos de medición de la viscosidad. Que de hecho lleva así el nombre, ¿no? Viscosímetro. Compañero, ¿soy yo o el profe se escucha cortado? Sí, a lo mejor soy yo, se escucha un poco cortado. Sí, de repente falla en la línea, ¿eh? Aquí está. ¿Ya me escuchan mejor? ¿Sí? ¿Ya me Sí, escuchan bien? profe. Sí, Ok, profe. entonces mira, por ejemplo, aquí tenemos un viscosímetro y aquí dice, ¿no? Dice los diferentes Sí. viscosímetros. Aquí se observa la pantalla. Son aparatos que detectan la dureza, también llamada viscosidad, de diferentes fluidos. Un viscosímetro se utiliza sobre todo en laboratorios, pero también es necesario en procesos de control para ayudar en el control de dichos procesos. Existen diferentes tipos de viscosímetros para determinar la viscosidad. En este caso, se diferencian en principios de funcionamiento, ¿no? Eso es lo que nos da a conocer. Y aquí vienen algunos de ellos, ¿no? Vienen algunos modelos para que se pueden utilizar. Este tiene una resistencia mecánica de cualquier líquido que actúe en dirección opuesta al movimiento de rotación del uso, y aquí vienen sus características. En este caso viene el rango de medición, la precisión, velocidad de rotación y el número del fabricante. Otro viscosímetro es de copa, así se le llama. Y bueno, pues aquí tiene la copa prácticamente y hace su proceso de determinar la viscosidad de los líquidos. El viscosímetro de copa es ideal para el sector industrial y en laboratorios de investigación. Este viscosímetro es una copia de lo que adquiere aquí en nuestra tienda en línea. Bueno, tiene la capacidad, la boquilla, el diámetro, material en el cual se fabricó bajo ciertas normas. Viscosímetro de copa, ese es otro tipo. Y así, diferentes ejemplos. Este es un viscosímetro análogo que tiene diferentes rotaciones. Este es otro tipo de viscosímetro, ya es un tanto más sofisticado, el cual sirve para medir la viscosidad de la pintura, de lacas y otro tipo de revestimientos. A pesas de su tamaño puedes usar un viscosímetro, ahí viene la marca. Trata de una instalación que dispone de un pie pesado y una carcasa robusta, ¿no? Y aquí vienen, bueno, varias características. Entonces, esos son algunos ejemplos con los que igual se puede medir pues ese líquido, ¿no? Aquí viene otro viscosímetro. Permite el procedimiento de medición rápido y sencillo para determinar las propiedades del flujo de sustancias fluidas y viscosas. Aquí está, miren. Con este probador de viscosidad se determina el proceso de comparación física del recorrido del flujo en un tiempo determinado de un líquido que se extiende de un material, en este caso pastoso. Ya es diferente, ¿no? Pues aquí meten el líquido y van observando conforme va avanzando, ¿no? Ese es otro tipo de viscosímetro, y así podemos ir encontrando una gran cantidad de otros tipos de viscosímetros como tal. Bueno, eso es como para contestando un poquito a la pregunta y haciéndola un poquito más amplia la pregunta que nos hacía su compañero, el ingeniero, en este caso Ricardo Albañil, ¿no? Entonces continuamos con entonces, ¿qué les pareció ese video de fluidos? ¿Les pareció interesante? Bien explicado, profe. ¿Todo bien? Ok, bueno, espero que hayan hecho sus respectivas anotaciones. Y bueno, también al final déjenme compartirles esta pantalla. Profe, va a pasar el link del video. Es que fui al baño y me perdí casi la mitad del video. Ya está en el chat de aquí de Meet, ya lo compartí, para que si alguien desea ahí más adelante poderlo ver con toda confianza. Ahí ya agregué el vínculo. Vamos a ver fluidos. Aquí estamos. Entonces, bueno, aquí hay una densidad, que es lo que mencionaba él, parte de esas propiedades, el volumen específico. Esto es lo que les quiero comentar, ¿no?
Este tipo de imagen que tenemos es un simulador, y en este simulador pues se llama flujo de la densidad. Entonces podemos observar que aquí tenemos diferentes dos tuberías, en las cuales tienen, por llamarlo de esa manera, tienen conectado un tubo. En ese tubo pasa un fluido en el cual podemos observar esos puntos rojos, nos indica que es determinadamente las partículas que van fluyendo en él. Si damos reproducimos el video, la presión es la última propiedad de los fluidos que vamos a ver en este video. entonces El ahí cambio pueden de la ver presión que lo que están haciendo es van a medir presión de determinados puntos, ¿no? Entonces, en este caso lo que se está haciendo, como pueden ver, están conectando esas unidades de medición de la presión. Pero depende de la altura en la que nos encontremos. Entre más profundidad haya, mayor va a ser la cantidad de presión. Entre más en la superficie esté, menor cantidad de presión. También existe un cambio de la presión cuando reducimos el volumen de la tubería. Entre menos área exista, menor cantidad de presión. Entre mayor sea el área que exista en una tubería, mayor va a ser la cantidad de presión. Entonces, ¿esto a qué se debe? Esto es debido a las velocidades que tiene un flujo. En donde hay menor área, existe una mayor velocidad. Y en donde existe mayor área, existe una menor cantidad de velocidad. Por esa razón, pasa esto con la presión. Ok. Entonces, es algún ejemplo que ya en la práctica, ya en una industria, pues es necesario estar checando constantemente esa presión que se está ejerciendo, ¿no? Bueno, ese es uno de esos videos. Vamos a compartir otro. Otro video, permítanme, voy a cerrar tantito el micrófono, ¿eh? Ah, no, ya pasó. Vamos a ver otro video que también se relaciona con estos temas. Entonces ya vimos ahorita dos de ellos. Es el de mecánica clásica. Vimos ahorita mecánica de fluidos, luego vimos el concepto de fluidos. Ahora vamos a ver otros principios de Pascal y principios de Arquímedes, pero déjenme ver, creo que aquí tenía un video. Nada más que déjenme ver si lo encuentro. Creo que debe ser este. Bueno, ese es un video que dura un poquito más de tiempo y habla sobre otros temas, pero es algo es algo muy práctico, ¿no? Es un ejemplo muy práctico que se llama el video Reynolds-Venturi, efecto Magnus y cohetes. Vamos a ver. Eso tiene que ver con mecánica. A lo mejor me estoy adelantando un poquito a los temas, pero sí quiero que los vayan analizando, ¿no? Entonces ahorita les comparto esta pantalla de este video. Es una persona común y corriente, pero bueno, él se atreve a mostrarnos algunos ejemplos de algunos videos, de algunas cosas prácticas que él ha hecho para que podamos comprender un poquito más lo relacionado a este tema de fluidos, ¿no? Vamos, que déjenme ver dónde está ese pequeño video y ahorita se los comparto. Aquí está. Es una personaje de Sudamérica. Ahí está el video. Y se llama... En este video vamos a aprender un montón de cosas sobre mecánica de fluidos. ¿Sí se escucha en este caso el audio, ingenieros? ¿Ingenieros, sí se escucha el audio? Sí, profe. En este video vamos a aprender un montón lo voy a repetir. En este video vamos a aprender... Lo voy a reproducir para que estén al pendiente, ¿eh? Él hace ejemplos muy prácticos y muy interesantes. Va. En este video vamos a aprender un montón de cosas sobre mecánica de fluidos. Así que si quieres aprender cosas interesantes dentro del vídeo. Disculpen si se entrecorta, es por la señal, ¿eh? Vale, me gustaría construir un túnel de viento para explicaros cómo se comportan los fluidos. Podría poneros una animación, pero no es mi estilo. Quiero hacerlo yo para que veáis cómo se comporta de verdad y si algún día vosotros queréis imitarlo, pues podáis. Para construir un túnel de viento necesito dos cosas. La primera es un caudal muy grande. Un caudal muy grande de viento lo podría conseguir con un ventilador, que mueve bastante aire, pero la segunda condición es que necesito un flujo laminar. Un flujo laminar con aire es difícil. Así que mi segunda opción, en vez de usar aire, es usar agua. Claro, pero un caudal muy grande con agua, con un grifo no lo voy a conseguir. Así que tengo una idea y lo que voy a hacer es usar el agua del río. A ver si consigo un caudal grande y laminar. Esa agua no es viento, vale, pero son fluidos que se comportan prácticamente igual. Lo único que a distintas velocidades. Voy a usar el agua del río para conseguir un caudal muy grande y laminar.
He conseguido un flujo bastante laminar. Como veis, solo tiene allí al principio unas pequeñas turbulencias, que aquí ya viene lisa el agua. Esto es flujo laminar. ¿Veis que parece un cristal turbulento? Laminar. El agua del cubo va a venir por aquí y se va a repartir entre estas 4 salidas. Vamos a echar la rodamina, a ver, con muchísimo cuidado, porque es un colorante súper fuerte, pero no va a hacer nada al río, ¿vale? Es simplemente un colorante, no tiene ningún efecto perjudicial. Como te descuides, te pones entero rosa. O sea, bien, aquí tenemos las líneas de flujo. Ahora podemos meter ahí cualquier objeto y ver cómo se comportan. Un fluido puede comportarse de 2 formas distintas. Puede estar en 2 regímenes distintos. En régimen laminar y en régimen turbulento. Y hace ya 150 años o así hubo un ingeniero que se llamaba Reynolds que lo estudió y se inventó un número que no tiene unidades, adimensional, nada, es simplemente un número. Y que si ese número te da más pequeño que 2000, tu fluido está en régimen laminar. Y si ese número te da más de 4000, tu fluido es turbulento. ¿Y qué hay entre 2000 y 4000? Pues bueno, es una transición entre laminar y turbulento. Y el número de Reynolds es la velocidad del fluido. Obviamente, cuanto más rápido sea el fluido, más turbulento va a ser, más torbellinos va a hacer. Por la densidad del fluido, un fluido más denso entra antes en régimen turbulento, entre su viscosidad, porque cuanto más viscoso es un fluido, más le cuesta entrar en régimen turbulento. Imaginaos la miel. La miel es tan viscosa que nunca la vais a ver haciendo turbulencias. Sí, va a ser la misma longitud característica, que puede ser un diámetro, una distancia, ¿vale? El parámetro ese, longitud característica, se ve muy bien aquí. El flujo aquí entra a laminar, pero según avanzamos en la longitud de la piedra, se vuelve turbulento. Si nosotros estudiásemos el Reynolds, aquí a 5 centímetros, veríamos que el flujo es laminar. Pero si lo estudiamos aquí a 20 centímetros, vemos que el flujo es turbulento. Esta zona sería Reynolds menor que 2000, aquí estaríamos Reynolds entre 2000 y 4000, y aquí ya más de 4000. Y esto es simplemente por la longitud en la que interactúa el agua con la piedra, porque aquí la viscosidad del agua, la densidad del agua y la velocidad del agua es exactamente la misma. Lo único que varía es la distancia en la que interactúa el flujo con la piedra. He hecho este tubo de Venturi, no es exactamente así, pero como el país está de cuarentena no he podido ir a comprar nada, así que lo he hecho con lo que tenía por casa. Voy a enchufar esta manguera por ahí. Ahí. Este tubo está conectado aquí al principio. Este otro tubo está conectado ahí en medio, a la tubería grande de PVC. Y el tercer tubo está conectado al final. Ahí. Vale, la salida la he taponado un poco con cinta aislante para que haga un poco más de presión. Esta altura del agua lo que está midiendo es la presión. Es como un manómetro. Si queremos saber la presión que hay en este punto de la tubería, en el punto 2, pues cogeríamos la altura del agua, ahí pone más o menos 16, ¿no? Un bar, que es la presión atmosférica, porque esto está abierto, más 16 centímetros por la densidad del agua, por la gravedad. Y esa sería la presión que hay en este punto. Como veis, aumento el caudal de agua, también varía la presión. Y como veis, el primer regional es el punto más cercano a la manguera. Va en orden, primero el punto más cercano a la manguera, es el primero en reaccionar y luego los otros dos. Y si tapono la salida, también varían las presiones, ¿veis? ¿Para qué vale este experimento? Como podéis entender, el caudal que cruza los 3 tubos es el mismo. Los litros por minuto que pasan por aquí, por aquí y por aquí son los mismos, ¿vale? Lo que no es lo mismo es la sección de la tubería. Esta sección es de 22 milímetros, esta es de 50 milímetros y esta es de 18 milímetros. Al ser menos sección y el caudal al ser el mismo, tendrá que pasar más rápido el agua. Y por aquí, al tener más sección, el caudal puede pasar más lento y por aquí aún más rápido.
Y aquí que se ve muy bien que la presión más baja se da donde más rápido pasa el agua y donde más presión hay es donde más lento pasa el agua. Al ser más ancha la tubería va más lento el agua, hay menos velocidad y por lo tanto hay más presión. Cuanta más velocidad tiene el agua, menos presión. Este punto es el que más velocidad tiene el agua y el que menos presión tiene. También influyen las pérdidas de carga, ¿vale? En este punto ya tiene bastantes pérdidas de carga, entonces la presión baja. El tubo de Venturi simplemente es para ver cómo cuando un fluido aumenta su velocidad, baja su presión, ¿vale? Tened muy claro eso, que si el fluido aumenta su velocidad, baja su presión. Vamos a explicar el efecto Magnus. Vamos a intentar entender el efecto Magnus, que es el efecto por el cual las pelotas y balones, en vez de ir en línea recta, giran en el aire. El efecto Magnus es por dos motivos. El primero es Venturi. Como la pelota está girando en sentido antihorario, el aire que va por la izquierda va más rápido que el aire que va por la derecha, porque la pelota ayuda al aire a pasar. En cambio, en el lado derecho, la pelota frena más al aire. Por lo tanto, se crea una presión negativa en la parte izquierda y una presión positiva en la parte derecha, que hace que la pelota se mueva hacia la izquierda. Pero no solo Venturi, también es la tercera ley de Newton, porque fijaos, la pelota lanza el aire hacia la derecha. Y por la tercera ley de Newton, toda fuerza tiene su reacción. Al lanzar el aire hacia la derecha, se mueve la pelota hacia la izquierda. Por esos dos motivos es por el que las pelotas cogen efecto. Vale, a ver si hacemos el tiro de Roberto Carlos. Tengo 3 barras puestas en línea. Voy a chutar el balón desde el lado derecho de esta barra. Y tiene que entrar entre aquellas dos. La única manera que entre el balón entre esas dos barras es que el balón gire en el aire. Porque en línea recta es imposible que entre. Solo puede entrar si gira. Vamos allá. Casi. Ahí está. No sé si alguna vez habéis chutado con todas vuestras fuerzas una pelota de playa. La pelota va a salir 5 metros y se va a parar. El problema que tienen las pelotas de playa es que son lisas y por lo tanto, cuando vuelan atraviesan un flujo laminar. Y un flujo laminar tarda mucho en unirse. Fijaos aquí, cuando pongo el spray, que es completamente liso, tarda mucho en unirse otra vez el flujo. Y eso lo que genera es una presión negativa detrás de la pelota, lo que hace que tire para atrás de la pelota y la frene. Lo que hacen los agujeritos de las pelotas de golf es romper el flujo y provocar un flujo turbulento que frena muchísimo menos la pelota. Ahora vamos a hablar del Mach. El Mach es otro número adimensional, igual que el Reynolds, pero lo único que hace es relacionar la velocidad de nuestro fluido con la velocidad a la que se transmite el sonido en ese fluido. Por ejemplo, en el aire, a esta temperatura, la velocidad del sonido son unos 340 metros por segundo. En el agua será otra, en el aceite será otra. Yo ahora estoy hablando y las ondas sonoras van comprimiendo el aire hasta llegar al micrófono. Y ahora os voy a explicar lo que es una tobera. En rasgos generales es un embudo. El aire le entra así a la tobera y lo que hace es reducir su sección y va a salir por aquí con más velocidad y menos presión. Y un difusor es justo lo contrario. Cogemos el embudo y lo ponemos al revés. Ahora el aire viene así y aumenta su sección. Al aumentar su sección, lo que hacemos es reducir su velocidad y aumentar su presión. ¿Qué ocurre ahora si tenemos una tobera lo suficientemente grande como para reducir tanto la sección del fluido que alcanzamos la velocidad del sonido? En el aire, por ejemplo, 1200 km/h. Cuando nos acercamos a Mach igual a 1, por mucho que reduzcamos la sección del fluido, no va a aumentar más su velocidad, porque el fluido está ya muy comprimido. Lo que tenemos que hacer ahora es colocar lo que antes era un difusor. A Mach menor que 1 la tobera es así y el difusor es así. Pues a Mach mayor que 1, a velocidades mayores que la del sonido, es justo al revés. El difusor es este y la tobera es esta. Pues tenemos que poner una tobera pero de velocidades supersónicas. Esto es una tobera de velocidades subsónicas y esto es una tobera de velocidades supersónicas. Ahora, al aumentar la sección, aumentamos velocidad y reducimos presión como antes. Por eso las toberas de los cohetes tienen esa forma. Primero tendrá una tobera subsónica hasta que se alcanza el Mach 1 y cuando se alcanza el Mach 1 la tobera es al revés. Para
seguir aumentando su velocidad a velocidades por encima de la del sonido, para expulsar el combustible lo más rápido posible y que el cohete salga lo más rápido posible hacia arriba. Y bueno, aquí lo dejo, chavales. Espero que os haya gustado. Si es así, por favor, dejadme un like, suscribíos si no lo estáis. Hasta la próxima. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció este video, ingenieros? Está chido, profe, ya sé cómo. Interesante. Está padre, profe, porque a través del agua podemos también saber cómo se comporta el aire, ¿no? Sí. Sí, de hecho, este video como ya es más práctico, ¿no? Como que ya hemos enfocado algo más específico, más a la practicidad. No tanto la teoría, sino, aunque también menciona parte de la teoría, pero ya es un poquito más práctico este video. Déjenme compartirles también el vínculo, por si alguien en su momento desea verlo o volverlo a repasar, pues con toda confianza ahí está en el chat, ¿no? Para que vean ese otro video que tiene que ver. Son cosas, les digo, que cada vez vamos viendo una mayor cantidad de información y la verdad sí es muy importante. Vamos a ver otro video así rápido, que se llama, en este caso tiene que ver con dos principios fundamentales de dos personajes que en su momento tuvieron pues importancia muy importante en la física, ¿no? En este caso vamos a ver lo relacionado a este tema de... Permítame tantito. Acomodar aquí la pantalla. Y vamos a ver el otro video, pero no sé si está aquí. Creo que ya. Vamos a ver unos principios. Está el principio de Arquímedes y el principio de Pascal, que también son temas muy interesantes, ¿no? Entonces voy a compartirles el principio de Pascal para que lo visualicen, ¿no? Un ratito más. Principio de Pascal de Pascal. Entonces vamos a ver aquí el principio de Pascal en YouTube. ¿Vale? Ahí está. Ya les compartí la pantalla, ahorita les comparto el link por si también tienen la oportunidad de verlo, pues adelante, ¿no? Yo creo que es parte de todo esto. Entonces vamos a compartir el principio de Pascal. Ahí va. La mecánica de fluidos en lo ¿Se que escucha? se refiere al principio de Pascal. El principio enuncia lo siguiente. ¿Se escucha, ingenieros? Sí, profe, se escucha muy quedito, pero sí. Dice que el término de Pascal. Ok, Vamos a continuar con la mecánica de fluidos en lo que se refiere al principio de Pascal. Súbale un poquito a YouTube, profe, para ver si se escucha el volumen del YouTube. Creo que lo tiene bajo. Contenido en un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad por todos los puntos. Vamos a continuar con la mecánica de fluidos en lo que se refiere al principio de Pascal. El principio enuncia lo siguiente: la presión ejercida en un fluido incompresible y contenido en un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad por todos los puntos del fluido. Arranquemos analizando nuevamente qué es la presión. Aquí tenemos la ecuación, sabemos que P corresponde a la presión, es su símbolo, y viene dada por la fuerza que yo puedo aplicar a cierta unidad de área. O sea que la unidad de medida de la presión, recordemos, corresponde a Newton por parte de la fuerza sobre metro cuadrado por parte del área. Esta es la unidad de la presión en el sistema internacional. Pero este paquete completo, o sea, siempre que vean Newton sobre metro cuadrado, se suele llamar pascales. Es la unidad de presión por excelencia. Hay más unidades, pero bueno, siempre que vean Newton sobre metro cuadrado es lo mismo que decir un pascal. Quiere decir que si en un ejercicio aparece algo como 50 Newton sobre metro cuadrado, es lo mismo que si yo dijera 50 pascales. Entonces, estas son simplemente las unidades más utilizadas. Bien. Ahora hablemos un poco de lo de fluido incompresible. El ejemplo más básico corresponde a una jeringa, o sea, incompresible quiere decir que no se deja comprimir, pero realmente los fluidos incompresibles no existen. Vamos a hablar de los fluidos poco compresibles. Entonces, los líquidos por lo general son fluidos poco compresibles. Quiere decir, yo lo puedo apretar hasta cierto punto. Por ejemplo, el agua permite hasta un 1% de su densidad ser comprimido. En cambio, los gases son fluidos que son bastante compresibles. Quiere decir que el principio de Pascal lo vamos a aplicar
a fluidos líquidos, no fluidos gaseosos, ¿ok? Ahora bien, la otra parte del enunciado dice que ese fluido está contenido en un recipiente de paredes indeformables. Quiere decir, son paredes rígidas, no es como inflar un globo que se va expandiendo. Y dice que la presión se transmite con igual intensidad por todos los puntos del fluido. ¿Qué quiere decir? Supongamos que tenemos este recipiente circular, bien, tiene ciertos tapones, tiene 4 tapones, están dispuestos aquí a los lados, en los bordes. Si yo ejerzo una presión en este punto, la presión del fluido en todo su interior, es decir, en todas las paredes del recipiente, va a ser la misma. O sea, este tapón va a recibir la misma presión que este, que este y que este. ¿Por qué? Porque se transmiten con igual intensidad en todos los puntos del fluido. Bien, eso es lo que dice el principio de Pascal. Que si yo le ejerzo presión a un fluido incompresible, o sea, a un líquido que está contenido en un recipiente que no se va a deformar, entonces la presión en todos los puntos va a ser la misma, va a ser con igual intensidad o uniforme. Entonces la clave del principio de Pascal es tener muy claro que la presión es igual en todos los puntos del fluido. Ahora vamos a analizar poco a poco el ejemplo de la prensa hidráulica, es muy utilizado. Supongamos que tenemos este recipiente con esta forma, está completamente sellado al lado y lado. ¿Qué pasa si yo empiezo a colocar un embolo por el lado izquierdo? Un embolo pues es un pistón o un tubo, una pieza que se puede deslizar en una pared cilíndrica. Entonces si yo ejerzo presión por este embolo, quiere decir que la presión en el fluido en todos los puntos que se encuentran dentro del recipiente va a ser la misma, voy a ejercer la misma presión. Pero si esta parte se encuentra completamente sellada, este pistón no va a poder avanzar, no voy a poderlo comprimir, ¿ok? O sea, voy a tener una presión que a lo mucho que puedo lograr es que se estalle el recipiente. Pero ¿qué pasa si yo coloco acá otro embolo que también pueda tener libertad de movimiento? En este caso, al yo comprimir por un lado, tengo que ceder por el otro, porque el fluido no se puede comprimir, es poco compresible. Entonces aquí ya empieza a haber movimiento. After getting stuck on a chemistry problem for hours, my mind was toast. Ahora analicemos otra suposición. El otro, porque el fluido no se puede. Pero ¿qué pasa si yo se encuentra completamente sellada? Este pistón no va a poder avanzar, no voy a poderlo comprimir, ¿ok? O sea, voy a tener una presión que a lo mucho que puedo lograr es que se estalle el recipiente. Pero ¿qué pasa si yo coloco acá otro embolo que también pueda tener libertad de movimiento? En este caso, al yo comprimir por un lado, tengo que ceder por el otro, porque el fluido no se puede comprimir, es poco compresible. Entonces aquí ya empieza a haber movimiento. Ahora analicemos otra suposición. Este embolo tiene un plato arriba, puede ser circular o de cualquier forma. Bien, es una plataforma en la cual yo voy a empezar a aplicarle ahora una fuerza. Esa fuerza puede ser perfectamente el peso de cualquier cuerpo. Vamos a colocar un ejemplo básico, puede ser Toretto en su carro. Bien, él tiene su propio peso, él va a tener una fuerza que se va a ejercer hacia abajo. Esa fuerza la vamos a llamar F2. Bien, esa fuerza, como ya dije, va a presionar hacia abajo. Y esta fuerza la estoy ejerciendo sobre un área grande que voy a llamar área 2. ¿Por qué le coloco el 2? Porque vamos a llamar, eso ya es indistinto, depende de quién lo vea, puede ser 1 o 2, el nombre que le pongan. Lo que está en el lado izquierdo lo vamos a llamar la sección 1 y lo que está en el lado derecho lo voy a llamar la sección 2. Quiere decir que yo aquí voy a empezar a generar una presión aquí dentro de este líquido, dentro del recipiente. ¿Esa presión a qué va a ser igual? Pues a la fuerza 2 que me ejerce el peso de Toretto dividido en el área 2, que es el área que tiene el embolo grande o el área del pistón de la plataforma grande, por así decirlo. Bien, ¿qué habíamos dicho? Que la presión es igual en todos los puntos del fluido. Quiere decir que la presión que me está ejerciendo el peso de Toretto sobre esta plataforma va a ser igual en todos los puntos dentro del recipiente. O sea, la presión que va a recibir este señor del lado izquierdo va a ser igual a la presión que estoy ejerciendo del lado derecho. Pero como el lado izquierdo también es movible, quiere decir que puede empujar, puede ceder o puede avanzar. Vamos a ejercer por este lado una fuerza 1.
Y esa fuerza 1, bueno, esta área es diferente a esta área, la vamos a llamar área 1. Entonces, como la presión es la misma, o sea, este valor de P, yo puedo decir que la fuerza que estoy ejerciendo sobre el área de este lado también es igual a la presión. Y esto me permite igualar ambas presiones. Quiere decir que la fuerza 1 aplicada al área 1 va a ejercer la misma presión que la fuerza 2 aplicada al área 2. Y esta fórmula que vemos aquí es lo que se denomina el principio de Pascal, muy aplicado muy comúnmente a la prensa hidráulica. Es por eso que podemos levantar carros con tanta facilidad. Pero hay que dejar algo muy claro. Esta fórmula me está hablando a mí del equilibrio. Yo aquí estoy hablando de qué fuerza tengo que aplicar sobre esta área para que el peso del carro de Toretto no me gane y no me mande a volar a mí con todo y en bolo. Entonces, de aquí partimos a decir que la presión 1, o sea, la presión en el lado 1 es igual a la presión en el lado 2. Quiere decir, el fluido no se comprime, pero los embolos no se mueven, no ceden. En el momento en que la fuerza que hace el equilibrio empiece a superar el valor de la presión que me hace Toretto, quiere decir que la presión en la parte 1 sea superior a la presión que puede aportar la parte 2, en ese momento ya puede haber movimiento. Ya podemos decir que estoy empujando y lo estoy levantando. Analicemos un ejercicio, un ejemplo resuelto. Bien, vamos a llamar este problema. Dice, se desea elevar un cuerpo de 1500 kilogramos. Recordemos que el kilogramo hace referencia a la masa. Ojo ahí que eso no es el peso, esto es la masa. Utilizando una elevadora hidráulica de plato grande circular de 0.9 metros de radio. O sea que este plato de aquí, de este embolo, tiene 0.9 metros de radio. Mire que no me están dando el área hay que calcularla. De todos modos ya me dijeron que era un círculo, simplemente sería calcular el área del círculo grande. Y dicen que el plato pequeño circular tiene 0.1 metro de radio. O sea, el plato que está aquí en el lado izquierdo tiene 0.1 metros de radio. También hay que calcular el área nuevamente con la fórmula del área del círculo. La pregunta es, calcula cuánta fuerza hay que hacer en el embolo pequeño para elevar el cuerpo. O sea, la fuerza que me están preguntando a mí realmente es F1. Y esa es la fuerza que me va a mantener a mí el equilibrio. O sea, la fuerza que yo calcule es la fuerza que debo superar para que empiece a haber movimiento, para que este embolo pueda ganarle al peso que hace Toretto. Bien, vamos a colocar acá nuestros datos. Ok, ingenieros, vamos a concluir aquí la clase. Vamos a continuar la siguiente sesión resolviendo este ejercicio. De todos modos, ya les he estado compartiendo los vínculos para que vayan ustedes ahí revisándolo, repasando estos videos. Que les digo, existe una gran cantidad de información. Entonces, pues, nada más es cuestión de verlas y pues entender un poquito, no es nada complicado, ¿no? Entonces, ya les compartí el vínculo, vamos a dejar la sesión de esta clase el día de hoy hasta este punto. Ya la siguiente, comentaba, la siguiente clase vamos a ver este tema y otros más que también son muy importantes, que forman parte del tema de mecánica de fluidos, ¿no? O en este caso, la física de fluidos. ¿Alguna pregunta, comentario, ingenieros, que alguien desea hacer respecto a este tema? No, profe, todo está muy claro. Los videos se me hace algo muy interesante cómo lo explican. O sea, no te aburre, sino es muy práctico. Sí, muchas gracias, ingeniero, por sus comentarios. Sí, efectivamente, eso es lo que se busca, ¿no? Que sea algo más didáctico, algo entendible de una manera, pues, clara y sencilla, ¿no? Bueno, entonces, si no hay ningún otro comentario, vamos a dejar aquí la sesión del día de hoy y continuamos entonces la siguiente clase. No me queda más que pues, agradecerles. Por favor, vayan haciendo sus anotaciones. Recuerden que forman parte de su portafolio de evidencia, ¿no? Bueno, que tengan buena tarde. Muchas gracias. Bueno, bonito día y buena tarde. Y gracias por su atención, ingenieros. Cuídense mucho, por favor. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Cuídense mucho. Gracias. Bye. Hasta luego. Adiós, profe. Nos vemos. Gracias a ustedes. Bye. Permiso, profe.